¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado, dice el 46, feliz, gozoso aquel siervo, el cual cuando su señor venga, dice sí, le halle haciendo así, lo encuentre haciendo lo que solo su señor le mandó a que hiciera. Así, cuando venga a su señor, le encuentre preparado, haciendo tan solo lo que su señor, su maestro, le dijo. El 47 dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero, dice, y hay un pero en este mensaje: si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir. Wow. Y para esta palabra, estos versículos habla de tanto. Mire, yo ya voy 24 años en el Señor, ya voy a los 25, estoy entrando a los 25 años, y siempre encuentro este mensaje, esta palabra, que muchos dicen, pero hace tiempo hablan de que Cristo viene y no viene. Hace tiempo he escuchado que Cristo viene y no pasa nada. Y en la palabra dice: ay de aquel siervo que diga, mi Señor tarda en venir. Está tardando. Sabemos que Dios tiene su tiempo. Y es más, en el contexto bíblico dice: si el Señor no viene, es todavía porque Él es misericordioso, quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, aunque muchos lo tomen como tardanza. Pero el Señor sabe y en qué momento va a venir. El 49 dice: comenzará a golpear a sus consiervos. Cuando dije, mi Señor tarda, dice, comenzar a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Es decir, que vuelva a su vida antigua, que siga los rumientos que antes hacía sin Cristo. Entonces el 50 dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será lloro y crujir de dientes. Aquí habla de dos personajes, de dos personas: aquel bienaventurado que cuando venga su Señor lo encuentre a su siervo haciendo lo que le mandó. Pero dice que cuando venga su Señor le encuentre a su siervo desobediente y haciendo lo que no le mandó su Señor. Y dice bien claro: y lo apartará aquel y lo pondrá con los hipócritas, así será el lloro y crujir de dientes. Santo Dios, nosotros tenemos que entender, esta es la verdad y esta es una realidad. Yo siempre digo, Dios tiene tantas promesas y bendiciones para su iglesia, y gozosos por eso, porque nosotros podemos gustar de su voluntad, de su gracia, de su amor y su misericordia, de sus bendiciones, amén. Pero escuchen esto: como iglesia nosotros tenemos que estar sobrios en este tiempo, más que nunca sobrios, familia. Porque hay una frase que dice: no hay más ciego que el que no quiere ver. Y si nosotros no vemos las cosas que ya estamos viviendo en este tiempo, yo sé que desde que pasó, desde el 2000, hay cosas que están pasando y cada vez más cosas más raras. Yo recuerdo cuando llegó el 2020, el Señor me daba a entender que iba a haber cosas más extrañas desde ese año. No le digo que vino la pandemia, todo. Cuando estábamos en medio de la pandemia, el Señor nos mostraba las cosas que iba a venir. Y como nunca. Y yo les digo, cada vez vamos a ver nosotros señales en el cielo. Señales en el cielo, porque Jesús mismo lo dijo en el versículo 24, capítulo 24. Entonces esas señales son para la iglesia, para que cuando veamos, cuando vean florecer, dice la higuera, saben que está ya a la puerta el verano. Así también ustedes, cuando vean estas cosas, saben que están a las puertas. Eso nos muestra que debemos nosotros velar, mantenernos en obediencia, porque hay un peligro constante y terrible si nosotros no perseveramos en la obediencia y en nuestra fe. Amén. En el versículo 47, cuando dice, si en otra versión dice, les aseguro que el dueño le pondrá a administrar todas sus posesiones. Pero supongamos que un sirviente malo piensa, mi amo salió de viaje y tarda mucho en volver, y comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos.
cuando vuelva su amo, el día y la hora que el sirviente menos le espera, lo castigará como se castiga a todos los que engañan a sus amos. Entonces llorará y le rechinarán el terror de los dientes. Escuchen eso. Es interesante lo que dice en esta versión. Aquellos que así engañan a sus amos. ¿Por qué? Aquí llama también la atención. Dice, cuando vuelva su amo, en el día que la hora ni él espera, ni él se le ocurre. Una persona cuando no está velando, las cosas le vienen de sorpresa. Pero cuando uno está atento, uno está velando, las cosas no le vienen de sorpresa. Uno cuando vela sabe que el Señor viene. Uno cuando está vigilante sabe que su amo ya viene. Entonces la iglesia eso nos enseña siempre a estar velando, a esperar al Señor. Por eso dice a este siervo, conociendo la voluntad de su Señor, y no se preparó, y como no estaba preparado, no hizo conforme a la voluntad de su Señor. Sabiendo y conociendo, dice, la voluntad de su amo, conociendo lo que su Señor le dijo, no se preparó ni estuvo esperando, y no hizo por eso la voluntad de su Señor. Santo Dios, ¿qué nos enseña todo esto? Eso nos enseña a buscar y mantenernos siempre constante en obediencia, familia. En obediencia. ¿Por qué? Porque a veces creemos que nosotros parece que Cristo murió por nosotros porque no los merecíamos, familia. No merecíamos. A veces creemos que llegamos al Señor y no los merecíamos todo esto. Para nada. Para nada. Una persona entiende cuando es obediente o agradecido, cuando sabe que Cristo, cuando vino y nos regaló ese precioso regalo de salvación, pero no merecíamos. Por eso se llama gracia. Quiero que me acompañen a un pasaje, Efesios 2. Vamos a leer también esto para entender antes de entrar a lo que realmente yo quiero entrar. En Efesios 2, versículos 5 en adelante, miren lo que dice. Para poder entender y comprender, y quiero leer estos versículos porque sé que hay personas nuevas también que vienen, que están viniendo y conociendo el evangelio del Señor. Es necesario que pongamos firme nuestros fundamentos, firme nuestros principios para caminar correctamente en esta vida. Efesios 2 del 5 al 9 dice así: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí nos dice que es un don, una gracia que viene de Dios, no de nosotros. Esto vino el favor, es un favor, dice, a los hombres. Nadie merecía que Cristo muriera en la cruz por nosotros, que viniera a la tierra, pasara todo lo que pasó Cristo y solo por nosotros. No merecíamos, y Él no merecía tampoco venir a esta tierra. Tenemos que, para ser agradecidos lo que Dios ha hecho, para vivir una vida agradecida, tengo que entender que si Cristo vino y murió por mí, me rescató, me dio ese don apreciado, es solo por su pura misericordia y amor, porque se ha extendido su gracia y su misericordia sobre nosotros. Versículo 10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y dice así el 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, escuchen eso, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Escuche, antes ni siquiera éramos enemigos, no teníamos la gracia, no teníamos las bendiciones, no teníamos el favor de Dios. Pero ahora dice,
por Cristo, por Cristo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Escuchen eso. Antes no teníamos ni las promesas, ni Dios, ni Cristo en nosotros. Pero desde que Cristo murió y cuando tú entendiste el evangelio, aceptaste de corazón el evangelio de Cristo, entonces las bendiciones y las promesas se hacen real para ti, tu familia y para tu futuro. Cuando aceptaste a Jesucristo, esa muerte, y dijiste: te acepto, yo entiendo que Él murió por mí. Él hizo un intercambio porque yo debería estar en la cruz. Yo no merecía eso. Familia, por el pecado del hombre, como siempre repito, a veces es tan orgulloso. El hombre es tan orgulloso, tan egocéntrico. A veces creemos realmente que nosotros merecíamos que Él venga. No merecíamos, familia. Escucha bien esto. No merecíamos nada. Cuando uno entiende decir: Señor, solo por tu amor y misericordia llegaste a mi vida, y ahora por tu amor y tu misericordia yo estoy en tus caminos. Ahora por tu amor y misericordia estoy palpando la salvación. Entonces aprendemos a vivir una vida que agradecida y de fe en esta tierra. Así recién empezamos así a servirle y aún a adorarle a Dios, porque no merecíamos esto. Versículo 14, miren lo que dice: porque Él es nuestra paz. Y escuchen esto: porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí está hablando de judíos y gentiles. Versículo 15: aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Escuchen, yo voy a ir un poquito después a la historia de Israel. Dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Recuerden que los judíos mismos, hasta ahora mismo, los judíos, ellos saben, entienden y comprenden la obra de nuestro Dios todopoderoso. Pero lamentablemente, y vamos a ver que eso hizo que ellos al mundo lo despreciaran, y ellos mismos decían que nosotros éramos lo peor. No había unión, no se podía tener una relación entre judíos y gentiles. Nunca había y no se podía. Pero Dios dice: y por medio de Jesucristo rompió esas enemistades para hacernos un solo cuerpo. Y escuchen el 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y a vosotros, a que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Escuchen, nosotros como gentiles que estábamos lejos, y a los judíos que ellos tenían las bendiciones y las promesas de Dios. 18: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que no soy extranjeros ni advenedizos. Y esto escuche del 19: así que no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escuchen eso. Antes éramos extranjeros, antes andábamos sin Dios, sin Cristo y sus bendiciones, ni siquiera éramos parte de su familia. Pero ahora por Cristo, nosotros, dice que ya no somos extranjeros para Él. Ya no somos, más bien somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escuchen eso. Ahora somos parte de la promesa, somos parte de lo que Dios quiere, somos partes de los planes que tiene Dios en este mundo. Somos parte de eso. Por eso nuestro corazón debería ser agradecido. Tan solo, ¿por qué? Por aceptar a Jesucristo de corazón. Tan solo por aceptar la muerte de Jesucristo de corazón. Recuerden cuando Jesús tuvo una charla con una mujer. Recuerden que cuando fue a hablar con una mujer samaritana, hubo una conversación interesante. Y ahí Jesús le dio a conocer muchas cosas, pero entre ellas le dijo: recuerda esto, que la salvación viene de los judíos.
Le decía, la salvación viene, es origen, viene, denota, justo cuando dice la salvación viene de los judíos, significa que de ellos, el origen de la salvación venía de los judíos. Ellos abrazaban la salvación, ellos entendían la salvación. Cuando Jesús vino, aquí abrió la oportunidad a nosotros que no éramos parte de él. Y ahora yo quiero que entendamos cómo hizo eso. Un día se le ocurrió solamente decir, Dios escogió un tiempo a Israel, dijo, mi pueblo bendito, mi pueblo que va a recibir las promesas. Y un tiempo el Señor se le cruzó, parece, los circuitos y dijo, pero ahora también voy a hacer salvo a los gentiles. ¿Qué es lo que pasó? Y aquí viene la gran enseñanza para nosotros y aún para los judíos. Quiero que me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de Romanos 11. Romanos 11. Y aquí quiero que pongan una señal, porque vamos a estudiar estos pasajes. Porque hoy vamos a aprender firmemente que por la incredulidad de Israel abrió la puerta, la oportunidad a nosotros los gentiles. Santo Dios, miren lo que dice Romanos 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Escuchen lo que dice el 11. En otra versión dice, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Escuchen eso. Entonces aquí empieza ya Pablo a dar un conocimiento. Dice, por la transgresión, por la desobediencia de los judíos, Dios hizo que llegara y se extendiera la salvación a nosotros como gentiles, para que nosotros así por lo menos provocar, dice, a celo a ellos. Porque vamos a ver qué peligroso es el orgullo. Qué peligroso es creer que ya no necesitamos esforzarnos, que ya no necesitamos la fe. Qué peligroso es. Por eso aquí dice, ¿tropezaron los de Israel? Para nada, dice. No tropezaron por completo, pero por su desobediencia de ellos vino y llegó, se extendió, alcanzó la salvación a los gentiles. Versículo 12 dice así: y si su transgresión, escuchen eso, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Aquí cuando dice su transgresión, habla de su falta, su delito, su error intencional de ellos. Es decir, que sí, ellos desobedieron y estuvieron conscientes al desobedecer. Y cuando dice su defección, la riqueza de los gentiles, es decir, su deterioro, su disminución, es decir, su falta de voluntad. Santo Dios, cuando voy al original yo tiemblo en esto. Cuando dice su transgresión, su error, y también dice su falta de voluntad. Escuchen eso. Ellos se creían salvos, ¿sí? Hay muchos pasajes mismos cuando decían, pero nosotros somos de Abraham, somos hijos de Abraham, no necesitamos otro salvador, no necesitamos de otro, no estamos seguros. Y ahí mismo aparece Juan el Bautista y dice, saben, no se crean seguros de eso, porque Dios puede levantar aún de estas piedras hijos de Abraham. Ellos estaban seguros, y como estaban seguros, esto es la flaquez de la humanidad, aún de los cristianos. El Señor nos enseña a cuidar en obediencia y velar todo el tiempo, familia. En velar con temor y reverencia, y más adelante vamos a ver con versículos, para que así no salga mi corazón, no se desvíe. Porque recuerden que tenemos un corazón engañoso y perverso. Y el enemigo a veces te hace creer que tú estás bien así estás bien, tranquilo. El pueblo de Israel creía que estaba bien lo que hacía, pero veíamos que en un tiempo ellos ya no lo hacían por fe, ya no actuaban por fe. A él les dio ordenanzas, mandamientos y leyes, y ellos lo hacían, pero no lo hacían ya por fe, lo hacían por costumbre.
Ya venían las fiestas, lo hacían por costumbre. Hacían cualquier cosa, lo hacían por costumbre. Ya no venía acompañada de fe. Cuando viene en nosotros ese letargo, esa tranquilidad, ya empezamos a hacer las cosas. ¿Por qué? Por costumbre. Uno puede decir, vamos a la iglesia porque tenemos que ir. Hay que orar porque hay que orar. Hay que leer la palabra porque hay que leer. Pero ¿cuántos vienen por fe y dicen, el Señor va a hacer algo en la iglesia? Si oro, algo va a hacer el Señor. Tenemos que acostumbrarnos a que sea con convicción y con fe todo lo que haga. Aquí hay personas que estoy seguro que dan testimonio, que cuando dice el Señor me va a hablar, el Señor les ha hablado. Y se han ido bendecidos, tocados, tal vez enfrentados, confrontados, pero el Señor ha hablado. Porque el Señor se mueve en un ambiente y una actitud de fe, de convicción. Pero no hay nada cuando las personas lo hacen ya por costumbre. Por eso es bueno preparar nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes dicen el domingo, mañana es domingo, voy a preparar, voy a venir a alabar, a adorar, voy a venir con fe? Porque si no vienes preparado te vas a ir igual. Pero ese no es el peligro. Vamos a ver el peligro. Santo Dios. Pues les decía, a veces hacían de costumbres, ya no por fe. Romanos 11, 13 al 14. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Así hablaba Pablo. Dice, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Escuchen esto. ¿Acaso los judíos ya no eran salvos? ¿Qué perdieron? ¿Perdieron la gracia de Dios? Sí. Sí. Perdieron. Aquí mismo Pablo decía, yo soy llamado a los gentiles, pero yo soy judío. Y así yo voy y quiero ver, por lo menos si predico y hay gente que recibe a Cristo, así provocar a celos, dice, algunos de mi sangre, para que algunos sean salvos. Porque recuerden que aún los apóstoles, cuando Cristo murió y resucitó, cuando Cristo se fue, ellos recibieron el Espíritu, pero también se sorprendieron después cuando el Espíritu Santo era derramado sobre quién, sobre los gentiles. Decían, ¿los gentiles también pueden recibir? ¿Los gentiles también pueden recibir el Espíritu Santo? Porque ellos creían que solamente era para ellos. Pero después entendieron el evangelio, que llegaba ¿qué? Hasta el fin del mundo, hasta el rincón más lejos, el evangelio y la salvación. Santo Dios. Por eso dice, por su orgullo, santo Dios, no entendieron, se creían salvos, vivieron en el error y en desobediencia. Por eso dice, el que esté firme, mire que no caiga. Si tú crees que ya has llegado, a veces creemos que estamos años en el Señor, 20, 30 años, y creemos que ya sabemos todo, ya lo hemos hecho todo. A veces no hay necesidad de ayunar, no hay necesidad de orar, no hay necesidad de leer la Biblia, porque ya lo sé todo. El peligro del orgullo y la arrogancia, familia. Va bien, cuando uno crece y está más tiempo, tiene que entender que es donde más necesita de Dios. Necesita más ayunar, leer más la palabra, consagrarse más. Porque el enemigo lo primero que te hace sentir es de que ya estás bien así, no necesitas más. Y el enemigo tomó ventaja en este pueblo santo de Israel, que ellos se creían por su orgullo que ya estaban bien, ya no necesitaban más. Y lamentablemente se les cortó la oportunidad. Vamos un ratito a Mateo 3. Vamos a volver a Romanos. Pon ahí una señal, Romanos 11. Pero miren lo que dice Mateo 3, versículo 6 en adelante. Santo Dios. Mateo 3. Y dice así. Ya el Señor les hablaba por medio de este pasaje, es más, por medio de Juan el Bautista, y dice así: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados.
Al ver él que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Escuchen lo que dice. Tanto de costumbre hacían que ellos venían, creían que se bautizaban y era suficiente. Decía: creen que hacer estos actos es suficiente. Hagan frutos de arrepentimiento. Y miren lo que dice el 9: y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, escuchen lo que dice el 10: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, esto hablaba de Jesús, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Escuchen lo que dice: y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Escuchen lo que dice el 12. Dice: vendrá aquel que ni siquiera soy digno de desatar su calzado. Yo los bautizo en arrepentimiento, pero el que viene después de mí bautizará en espíritu y en fuego. Él vendrá, pero vendrá también dice, con su aventador en su mano. Escuchen eso. ¿Qué es el aventador? Es un instrumento que usa el que tiene el trigo. ¿Para qué? Para separar el trigo de la cáscara o de otras cosas. ¿Cómo? Cuando agarra el trigo, lo tira al viento, ¿qué es lo que pasa? El trigo que es pesado cae ahí, pero lo demás se lo lleva el viento. Siempre está haciendo eso con el aventador. Siempre hace, ¿qué hace? Separa el trigo de la cizaña. ¿Y de qué? De la cáscara. Y dice: su aventador está en su mano. Es decir, Cristo hará la diferencia y separará lo que es de él. Este mensaje no quisieron escuchar. Este mensaje no quisieron escuchar el pueblo de Dios. Les decía: no se queden así. Hagan frutos de arrepentimiento. Eso nos lleva realmente a poner nuestra mano en el corazón y decir: tengo que yo demostrar que realmente tengo una vida de arrepentimiento, de que he entendido lo que Cristo ha hecho, de que no me puedo quedar así como el pueblo se quedó. Santo Dios. Miren lo que dice en Juan 8. Un poquito vamos más hacia adelante. Capítulo 8 de Juan, versículo 31. Otro pasaje con Jesús decía así, el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escuchen esto. Este mensaje también viene a nosotros. Jesús hablaba en ese tiempo a aquellos que habían creído, fariseos, escribas, a ellos les hablaba: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús mismo le decía: si ahora permanecen en mi palabra, serán libres verdaderamente. Conocerán y serán libres. Pero ellos decían: ¿de qué? No somos esclavos, somos hijos de Abraham. Ellos se creían, ellos se aferraban a eso. Pero Jesús mismo decía: yo entiendo que son hijos de Abraham, pero ustedes no entienden y no hay cabida lo que yo les estoy diciendo. No entendía el pueblo. El orgullo y la arrogancia es tan peligrosa, familia. Tan peligroso que te puede, escúchame, alejar de la gracia. Alejar de la gracia. De lo que le costó a Jesucristo.
Porque Él le costó aquello para que tú estés sentado aquí. Aquello que sufrió y esa muerte en la cruz para que tú estuvieras sentado aquí y recibieras la gracia, las misericordias de Dios. Por eso digo que peligroso es el orgullo. Santo Dios. Vamos a Romanos, volvamos de nuevo. Romanos 11:15. Por eso en Mateo me hace recuerdo cuando dice: bienaventurado el siervo el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, le halle preparado. Romanos 11 versículo 15. Porque miren lo que dice él. El versículo 15 dice: porque si su exclusión, es decir, de los judíos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Aquí la palabra exclusión habla de rechazo, tenerlos fuera, es decir, los sacó. Y dice la reconciliación, es decir, la restauración del mundo. Santo Dios. Versículo 16 dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Escuchen lo que dice. Aquí tan solo Pablo está hablando lo que pasó en esto. Para que llegara nuestra salvación, pues tuvo que ver primero desobediencia, falta de fe en su pueblo. Para que el Señor diga: ahora la salvación se va a extender a ellos. Porque recuerden que la salvación, guste o no guste al mundo, viene solo por Jesucristo nuestro Salvador. No hay otro más, no hay otra religión. Jesús dijo: yo soy el camino, la salvación y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo por Jesucristo llegamos al Todopoderoso, al nuestro Dios, a nuestro Padre. Él es el que reconcilió. Estábamos peleados, como pueblo estábamos peleados de Él, pero por medio de Jesucristo hoy podemos extender nuestra mano y sentir el abrazo de nuestro Padre. Podemos recibir sus bendiciones y su misericordia. Pero cuando dice, leamos de nuevo el 16: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas, escuche, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Es decir, para que seamos salvos han tenido que ellos ser que quitados de eso. Santo Dios. Miren lo que hizo Dios. No ha sido esto algo fácil. Por eso es que nosotros creemos que la salvación vino por venir nomás a nosotros. No, fue un trato terrible. Primero con su pueblo. Y al ver la desobediencia de su pueblo, tuvo que quitarles de eso. Porque hubo muchos mensajes y aun cuando Jesús estaba decía: cuidado, cuidado. Y ellos decían: pero nosotros somos descendientes de Abraham, ¿qué nos puede pasar? Hay un grupo de cristianos también creen que están seguros. Cuidado, cuidado. La salvación se pierde si no te mantienes en fe, si no te mantienes en obediencia. El peligro de no mantenerme en obediencia y en fe. Porque si mi obediencia no está acompañada de fe, no me sirve de nada. La fe es lo importante en esto. Santo Dios. Miren lo que dice más adelante. Santo Dios, es así. Versículo 18. Dice: no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Escuchen eso. Cuando el Señor nos dice que somos olivo silvestre, cuando dice olivo silvestre, son los que crecen alrededor, pero son frutos agrios. Y cuando dice eso, hemos sido injertados, hemos sido unidos en contra de la naturaleza. Escuchen eso.
Cuando alguien agarra e injerta algo a una rama que no es original, solo estamos siendo en contra de la naturaleza de aquello. Entonces, cuando Dios nos ha agarrado y nos ha injertado, tan solo ha ido en contra de lo que no era normal. Porque siempre Dios lo ha mantenido desde un principio con su pueblo. Tenía pactos y mandamientos con ellos, pero ellos no quisieron caminar, no se mantenieron en obediencia. Y ellos, como se jactaron en eso, aquí viene el mensaje a la iglesia: no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que tú no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ellos creían que por ellos era todo la palabra y mandamiento y todo eso, pero ellos no entendieron que quien los mantenía era la raíz. Ellos olvidaron que eran una rama. Cuidado con olvidarnos que tan solamente somos una rama y todavía injertada, santo Dios. En otra versión esta palabra dice: así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no la raíz. Escuchen eso. Tan solo somos dice la rama, la que nos sustenta, la que nos da el alimento es la raíz, la sábila. La savia, perdón. Amén, gracias, esposita. Por eso cuidado con jactarse. Por eso cuidado con creerse más. Escuchen eso. No olvidemos como ellos que sin Él no somos nada. Si nosotros tenemos que entender que sin Cristo no somos nada, si no persevero en su verdad, no somos nada. Yo tengo que perseverar en obediencia. Recordemos que solo somos una rama, familia. Miren versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Escuche, dice: las ramas fueron cortadas para que nosotros seamos injertados. Las ramas originales, yo siempre imagino un árbol, las ramas originales fueron rotas para que lo innatural, es decir, fuéramos nosotros injertados en esa raíz. Aquí entiendo también que nosotros no merecíamos esto. No merecíamos estar ahí. Por la fe, escúchenme, por amor dio a Jesucristo. Pero por la fe de ustedes y la mía, somos injertados. ¿Dónde? En la raíz. Por eso decíamos antes, éramos nosotros ¿qué? Extranjeros. Nosotros no teníamos ni a Dios ni a Cristo. Pero ahora por medio de Cristo somos parte de la familia de ellos. Tenemos las promesas. Somos amigos de Dios. Podemos contar con sus promesas de Dios. Porque tan solo hemos sido injertados, tan solamente. Santo Dios. Versículo 20 y 21. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y voy a leer otra versión, dice: es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo, no se mantenieron ahí. Y tú estás allí porque crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que podría suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Escuchen eso. Es decir, si Cristo viene y me encuentra en desobediencia, no me encuentra en mantenerme en su camino, si ellos siendo rama original, Dios no los perdonó. Porque yo creo que el Señor, si a los judíos, ha tenido el poder y la capacidad de hacerlos a un lado en este tiempo y llamar a los gentiles, también Él va a llamar a su tiempo otra vez a los judíos. Porque recuerden que la Biblia habla de dispensaciones. Antes de Cristo, Dios estuvo siempre con los judíos. Les dio una promesa que Él mismo iba a reinar. El Mesías iba a reinar con ellos.
Cuando llegó Jesucristo a plantar la iglesia, le decía: mi iglesia, yo soy la roca y en esta roca fundaré mi iglesia. Y fueron llamados los gentiles. Entonces, desde que Cristo murió y resucitó, y se empezó el tiempo de la gracia, y ese tiempo se va a acabar. ¿Cuándo? Cuando venga Jesucristo y se lleve a su iglesia. Y cuando se lleve a los gentiles, y vamos a ver más adelante, va a empezar otra vez el tiempo de los judíos. Vamos a verlo eso. Santo Dios. Por eso dice la palabra: no seas altivo, no te consideres tan importante, sino teme lo que podría pasar. Versículo 21 dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, santo Dios. Porque si veo preferencias en ellos, es decir, Dios no hace acepción y no tiene preferidos. Dios no hace acepción de personas. Versículo 22: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Escuche, hay un sí. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Escuchen eso. El versículo 22 es muy claro. Dice: tú estás en la bondad. Porque dice: porque si vamos a conocer la bondad o la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Aquí hay un sí condicional. Si yo me mantengo en obediencia, yo me mantengo firme, dando frutos, entonces dice: yo gustaré de esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, si yo no mantengo firme en la fe, yo soy constante en la fe, en obediencia, en la palabra me dice que yo también seré cortado junto como ellos. Santo Dios, porque miren lo que dice el 23. Y aún ellos, dice, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Escuchen eso. Si ellos salen de la incredulidad, ellos también van a volver a ser ¿qué? Injertados, claro. Porque hay judíos mesiánicos, hay judíos que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ellos ya no se tuvieron la ley ni siquiera en Abraham, sino que aceptaron y aceptan a Jesucristo como su Señor. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Escuchen eso. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados por su propio olivo? Escuchen eso. Eso nos hace entender que Dios con nosotros hizo casi lo imposible, porque más fácil es arrancar que injertar. Y si en nosotros hizo lo imposible de injertar, también puede hacerlo más fácil, volver a arrancar. Eso nos llama ¿a qué? Cuidar lo que Dios me ha dado. Cuidar lo que Dios nos está dando como gentiles y no merecíamos. Y solo con mi obediencia y mi fe puedo hacer eso. Solo mi fe puede perseverar, que siga en Él, que permanezca en Él, que yo pueda gustar de su bondad todavía. Es fácil a veces salir y llegar a una costumbre. Yo les decía, el peligro de la iglesia es llevar a una costumbre de hacer las cosas porque todos hacen o porque siempre he hecho, y dejar de hacer las cosas por fe y por convicción. El pueblo judío nos hace entender que ellos empezaron a hacer todas las cosas. ¿Por qué? Solo por costumbre. Y ya se jactaron que ellos iban ya a ser salvos. Pero si ellos fueron quitados por su desobediencia y su incredulidad, ¿por qué creemos que nosotros vamos a estar seguros si nosotros nos mantenemos en desobediencia? Familia, esto nos lleva a que en nuestro corazón haya temor y reverencia. Si yo mismo, siendo rama, nomás por misericordia he sido injertado,
y Dios sacó lo original para que yo fuera injertado, Dios también puede sacarme de ahí. Y si la rama original, dice ellos, empiezan a creer, pueden volver a ser injertados. Santo Dios. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Miren eso. Que aconteció a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿qué? La plenitud de los gentiles. Esta plenitud de gentiles en el original habla el número de personas que aceptaron y perseveraron en obediencia. Escuchen eso. Escuchen, leamos de nuevo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Escuchen lo que Pablo estaba revelando a ellos. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, los que perseveraron, el número de los gentiles que llegaron a la salvación. El 26. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad. Escuchen eso. Es decir, habla aquí cuando los gentiles, es decir, la plenitud de los gentiles hayan entrado. Eso habla del rapto, cuando se los lleve, cuando ha llegado el tiempo y los gentiles, los que hayan perseverado en la fe, lleguen. Volverá el tiempo con ¿quiénes? Con los judíos. Por eso es que el tiempo de salvación es el tiempo de gracia para nosotros. No va a haber otra oportunidad. Es el tiempo, es hoy tiempo de salvación y de perseverancia. Por eso cuando termina capítulo 24 de Mateo, habla el Mateo 25 de ¿qué? De las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las 5 prudentes guardaron el aceite. Guardaron, escuchen, el aceite. Las insensatas no guardaron y no tuvieron importancia de eso. Pero cuando vino el esposo, las cinco insensatas dijeron: danos el aceite. Y las prudentes dijeron: vayan y busquen ustedes su propio aceite. Y mientras ellas iban, el esposo vino y les abrió, y ellas entraron. Y cuando las otras 5 vinieron, tocaron y dijeron: Señor, ábrenos. Él les dijo: no las conozco. No las conozco. Y cerró la puerta. El peligro de enorgullecernos, de endurecernos, de no mantenernos en fe y en obediencia. El peligro. Si Dios fue capaz de romper la rama original, dice, va a ser más fácil romper a ti que eres injertado. Aquí el mensaje que Pablo estaba dando a los romanos era un mensaje tan duro, porque parecía que encontró orgullo y arrogancia como encontró en su pueblo los judíos. Y por ese orgullo y arrogancia perdieron la gracia de Dios. Por él decía: ustedes gentiles, tengan cuidado, no se ensoberbezcan, teman. Porque si ellos fueron arrancados, ustedes más fácil también serán arrancados. Versículo 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Escuchen eso. Aquí está diciendo: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego. Seamos, dice, agradecidos y sirvamos al Señor. Con ese temor sirvamos al Señor, porque aquel que ha entendido le sirve solo a Él. He entendido que mi vida es rescatada para dar fruto. Por eso Juan el Bautista decía: el hacha ya está puesta a la raíz, y el árbol que no da fruto es cortado y echado. Un cristiano tiene que producir fruto. No está llamado solamente a decir: ya soy salvo, ya tengo que producir frutos en mi vida.
Si me da un ministerio, tengo que yo desarrollar. Si me da dones, tengo que desarrollar. Y yo entiendo que todo hombre y toda mujer tiene un plan y un propósito aquí en la tierra. Y Dios da ministerios y ahí da dones para que desarrollemos, para el crecimiento de la iglesia. No soy llamado solamente a esperar y estar sentado solamente. Y perdón, no quiero lastimar a nadie, pero yo como pastor tengo que hablar la verdad, porque Dios un día me puede llamar la atención si yo no puedo hablar de esto. Yo sé que esto no es fácil lo que yo estoy hablando, pero todos hemos llamado a servirle a Dios. Y por eso dice: con gratitud, tengamos gratitud y mediante él sirvamos y agradándoles con temor y con reverencia. Quiero que vayamos al libro mismo de Hebreos, pero capítulo 2 en este caso. Con estos dos pasajes de Hebreos, también quiero ir a Filipenses. Hebreos 2, 1 y 3. Aquí el escritor de Hebreos también alienta al pueblo de Dios. Dice: si por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, es decir, que nos resbalemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dice que andemos con diligencia, atendamos, prestemos mucha atención a la verdad que hemos oído, que no nos despreocupemos al mensaje que hemos entendido, no descuidemos esa salvación tan grande, no seamos negligentes, dice la palabra. Porque yo entiendo, mientras estamos aquí, es ok, pero un día va a llegar que la iglesia se va a ir con el Señor. Y Dios no quiera que haya aquí personas que se queden ese día. Yo digo, en esta vida hay cosas que uno puede hacer y fracasar en esta vida. Y está bien que se fracase en muchas cosas, pero en algo que no podemos fracasar, y es en esto. Saber que Cristo vino y yo me quedé acá. Yo creo que va a ser el dolor, la desesperación más grande. Saber que me he quedado, que he sido desechado, que Dios se fue y se llevó a su iglesia y yo me he quedado. Creo que es la más desesperación más grande que el hombre va a sentir, por no cuidar, por ser descuidado. En Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esta palabra les gusta a algunos. Cuando dice ocupaos de vuestra salvación, la palabra ocupar habla de luchar, trabajar, buscar algo, conseguirlo con esfuerzo. Ocupaos de vuestra salvación, es decir, trabajen, luchen hasta conseguirlo. Santo Dios. Perseverancia en la fe, perseverancia en obediencia. Aquí nos daba un llamado de atención el Señor: no descuidemos, como lo hizo el pueblo judío. No descuidemos. Dios tenía tantas cosas para el pueblo. Aunque dice no lo ha desechado, sí, no lo desechó totalmente. Porque cuando termine el tiempo de gracia para nosotros, Dios va a volver a tener una relación otra vez con los judíos. Por eso en la Biblia cuando hay el rapto, y sabemos todos, vendrá el anticristo. Habrá tiempos terribles aquí en la tierra. Con el anticristo mismo reinará. Cuando mismo los judíos se den cuenta que el que decían que era el Mesías no era el Mesías, habrá una persecución terrible a los judíos. Será el trato con ellos de parte de Dios. Por eso cuando habla de decapitados los santos, no habla de la iglesia, porque la iglesia no va a estar aquí. Serán ¿quién? Judíos. Después tendrán la promesa. Jesús vendrá, dice,
con poder y autoridad. Porque la primera vez vino como oveja, la segunda vendrá como león. Y reinará en esta tierra junto con los judíos. 1000 años reinará en esta tierra. Y la iglesia, pero ya glorificada, estará con nuestro Señor Jesucristo. Pero el llamado es: perseveremos en la fe, perseveremos en obediencia. Tenemos la salvación por gracia y misericordia. Tan solo por la desobediencia y la infidelidad de su pueblo llegó la salvación a nosotros. Y así también, por eso dice: miren la sabiduría de Dios. Por la incredulidad de su pueblo llegó la salvación a los gentiles. Pero no todos los gentiles podrán mantenerse, porque habrá hombres desobedientes, y esa desobediencia de ellos hará que otra vez llegue ¿qué? La salvación a los gentiles. La sabiduría de Dios, la grandeza de Dios, porque Dios no tiene favoritos y no hace excepción de personas. Solo los que se mantengan en obediencia y en la gracia se podrán ir con nuestro Señor. Persevera, corre, no te detengas, corre, levántate en este tiempo, afirma tus convicciones, afirma tu fe y sigamos corriendo juntos, porque el final ya llega, el final ya está. Dios no permita que seamos arrancados de esto. Yo siempre tengo en mi corazón que un día vamos a estar allá en el cielo y en un rinconcito vamos a darle la gloria al Señor, porque todo esto pasará un día. Todo esto pasará: llanto, sufrir, enfermedad, todo esto va a pasar. Un día estaremos allá donde toda lágrima será enjugada. No habrá dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá enfermedad, no habrá temor, no habrá soledad. Todo eso pasará. Ya no habrá angustia, ya no habrá temores. Todo eso pasará. Solo, como dice en Apocalipsis, que los que perseveren hasta el fin, ellos recibirán la corona de la vida. Yo te aliento, familia, iglesia del Señor: persevera, mantente en obediencia y en la fe. Mantente en obediencia y en la fe. Procura producir frutos en Cristo Jesús, porque recuerda que la raíz, la que nos sustenta, no nosotros. Nosotros somos ramas simplemente. Aliento tu corazón, persevera hasta el fin, esfuérzate y sé valiente. Quiero que nos pongamos en pie, familia. En otra versión, en Filipenses, dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora estoy lejos. Es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. El Señor llama a una perseverancia, fe, convicción y obediencia. El Señor quiere que nos mantengamos en eso, porque hay peligro de encontrarnos en desobediencia. Espero que el Señor haya confirmado por medio de ese espíritu este mensaje. Espero que eso los lleve a perseverar más y más, que mantengan la fe, que guarden la fe, perseveren para dar frutos. Porque recuerden que si las ramas originales fueron rotas, desgajadas, y nosotros solo por misericordia hemos sido injertados, dice: teme, no te ensoberbezcas. Si nosotros para estar firmes necesitamos de la raíz, es decir, necesitamos de Cristo. Por eso dice: ay de aquel bienaventurado cuando venga su Señor y le encuentre haciendo aquello. Pero también dice: de aquel siervo infiel que diga: mi Señor tarda en venir, y vuelva a su vida antigua. El Señor vendrá en el momento que no espera, y Él no sepa, y recibirá mucho castigo. Esta es la realidad y la verdad de la iglesia.
Por eso nos lleva siempre a perseverar. Que todo lo que haga empiece a hacerlo con fe. Lo último que un cristiano debe perder es la fe. Porque mi fe trae convicciones, trae la certeza y la seguridad de lo que Dios tiene en mí y de lo que yo soy para Él. Mi fe y mis convicciones me demuestran a quién sirvo, a quién amo, a quién adoro, a quién represento en esta tierra. Mi fe y mis convicciones, mi obediencia es lo que me mantiene firme hasta el final, para que cuando venga el Señor y se lo lleve a su iglesia, nos vayamos con Él. ¿Cuántos esperan eso? Pablo decía: he llegado al final, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Y por demás de eso dice: me está guardada la corona de la vida, no solo a mí, sino a los que aman su venida. La iglesia debe amar su venida. La iglesia debe atesorar y amar y esperar su venida. Decir: Señor, yo quiero irme contigo. Orar para que me encuentre en obediencia, me encuentre caminando en fe y con convicción, luchando contra el desánimo, luchando contra los sentimientos y emociones, contra las dificultades que viene esta vida. Y cuando venga el Señor, encuentre una iglesia con fe y en obediencia. Para tan solamente nosotros estamos en la raíz solo por gracia y misericordia. Nadie merecía eso. Nadie merecía eso. Señor espera que tú mantengas firme hasta que el Señor venga. Quiero que cierres tus ojitos. Si el Señor ha hablado y ha confirmado en esta mañana, yo sé que el Señor está exhortando en esta mañana. Yo sé que está alentando el Señor a su iglesia a no perder la fe, a correr esta carrera, a mantenernos en obediencia, a agarrarnos de la fe, correr este camino a pesar de las pruebas, de las dificultades, a pesar de los temores, de las tristezas. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Familia, persevera, guarda la fe. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Tú has hablado y aquí están nuestras vidas. Tú sabes por qué, Señor, teníamos que hablar de este mensaje. Solo tú sabes quiénes iban a venir este domingo. Y si tú estás hablando, Señor, que nuestros oídos, Dios Santo, estén prestos a tu palabra. Mi corazón se incline a lo que tú tienes para mí. Porque las cosas no pasan por pasar. Todo tiene un propósito. Si tú has afirmado y estás hablando en esta mañana, Señor, afirma a tu pueblo, afirma a la iglesia. Dios, que persevere, que se mantengan en obediencia, que guarden la fe. Dios, santifica la iglesia, purifica la iglesia. Levanta hombres, mujeres, obreros, siervos de este lugar. Señor, la mies es mucha, los obreros pocos. Levanta hombres y mujeres valientes y esforzados de este lugar. Hombres que entiendan, mujeres que entiendan, Dios, la renuncia y el sacrificio por seguirte. Que entiendan las luchas, que comprendan, Dios, las victorias aún en medio de los conflictos. Trae entendimiento y convicción en la iglesia. Señor, trae convicción en la iglesia. Hazlo, porque tú ya vienes.
tú ya vienes.